Y queremos invitar a un periodista, columnista destacado, experto en marketing político, Felipe Vergara, ustedes lo han de conocer, para que nos ayude a analizar lo que ha pasado anoche en el servicio electoral. Felipe Vergara, gracias por aceptar la invitación de Buena Costumbre. Muy buenos días. ¿Cómo Buenos estamos? días, Hola, Felipe. hola, ¿cómo están? Muy buenos días también. Un gusto. Bueno, gracias de nuevo. ¿Alguna sorpresa, alguna sensación extraña a partir de lo que pasó ayer en el servicio electoral? Bueno, ya fue extraño que no hubiera aglomeraciones por la noche, porque digamos la inscripción presencial era hasta las 9 nomás. Entonces terminó todo más temprano, por lo menos ahí en el CERVEL. ¿Ah? ¿Cuál es la sensación que te queda, Felipe Vergara? Mira, francamente, eh, ya es difícil sorprenderse mucho en estas fustas de último minuto. En realidad ya las venimos viendo con bastante ¿Cómo, habitualidad. Yo cómo creo que cuáles? o sea, desde los candidatos presidenciales que lograron recolectar las firmas, un número importante, pero Ujú. me atrevería a decir que las sorpresas se fueron dando durante el día. Sí. Por ejemplo, el Lorenzini, Ujú. para mí fue una sorpresa. Tenía entendido yo que era un galleta de Parisi, Sí. que iba a hacer el ruido respectivo, que iba a mover un poco el escenario, y terminó siendo también candidato. La bajada de nuestro colega periodista, el doctor, que no logro recordar File. el Cristian File, claro, Sí. Contreras. exacto. Que Claro. va a candidato a Que, que, senador, él sí. claro, pero tenía las firmas listas y había avisado que iba a ser candidato presidencial, y ayer mismo se sabe que él mismo decide no ir. Entonces, me atrevería a decir que las sorpresas se fueron dando durante Mm. el día, a diferencia de otra época en que las sorpresas se daban al interior del CERVEL. La gente entraba al CERVEL y al momento de inscribir las listas iban sacando o poniendo nombres. ¿Cómo afecta esto al escenario político, sobre todo a los candidatos que son más fuertes? ¿Produce una cierta distorsión que hayan tantos candidatos que tienen menos opciones, pero que están ahí vigentes y obviamente van a estar en la papeleta el 21 de noviembre? Claro, siempre dicen, alguien va a decir, este es el cura de Catapilco. ¿Ah? Siempre como aparece en todas las Claro. elecciones el Gracias fantasma. a él no salió Claro, tal. exactamente. ¿Ah? ¿Quién Y está en Sí, hoy peligro? día, hoy día hay un cura catapilco que es Marco Enrico Minami. de nuevo, Creo que, claro, de profesión candidato, eh, que posiblemente haga que la centroizquierda no pase a segunda vuelta. Creo que ese es el escenario que se ve y que se complejiza bastante. No es el meo de la elección Frei Piñera, que sacó cerca de un 18%, tampoco el que sacó un 11% en la elección de Bachelet, eh, pero sí puede hacer su daño a la centroizquierda, más daño del que podría hacer José Antonio Kast en la derecha. Yo veo que yo hacía este análisis junto mm, con Álvaro hace un ratito. Es una candidatura hiperpersonalista que inclusive está sacrificando a su propio partido y así también sacrificó a las candidaturas al Congreso. Pero veo que a las personas no les molesta el personalismo político, porque así como tú señalabas, Felipe, hay candidaturas como Gino Lorenzini, Franco Parisi, que se sustentan en ellos mismos, no, sí. no tanto como en un proyecto transversal, que tengan una base de militancia, varios partidos disputando el poder. No sé cómo ves tú Así esto. es, sí, lo veo como una aventura personalista, que las hay. Ujú. Creo que Artés también va en Sí. esa misma línea. eh, y creo que la gente percibe algo distinto, que es posiblemente la razón del por qué estos candidatos tienen tribuna y posibilidades, de lo que la clase política ve. Y pareciera que confían también, en cierto sentido,
en estos rasgos y características de ciertos personajes, digámoslo, hasta el mismo Sichel tampoco tiene partido político detrás. Ujú. Y son más aventuras personales, claramente todos los sectores importantes de la derecha se cuadraron con él, pero las aventuras personales pareciera que son más fuertes que las aventuras colectivas, y posiblemente hay una relación directa en el desprestigio de la política tradicional y en particularmente de los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, este tipo de personajes florecen sin tener necesariamente una fuerza detrás que le permita después gobernar, por ejemplo, con el Parlamento, y tampoco aventuras o programas que sean contundentes para llevar adelante sus reformas, sino que se ajustan Claro. y se cuelgan de un principio puntual. El cuarto retiro, el fin de la AFP, u otro que pueda surgir por ahí. Claro, nacionalización del cobre, decía Artés también, etcétera. Y esto podría generar eventualmente, va a generar resultados que aún todavía no lo sabemos, pero sí sabemos que el comportamiento electoral se comporta, valga la redundancia, distinto, la intención de voto es distinto dependiendo de la elección. ¿Cómo ves tú eso? Porque no es lo mismo, ¿verdad?, para alcaldes que las elecciones que tuvimos para constituyentes, que ahí se peleaba un espacio mucho más grande de los independientes, y no así para, por ejemplo, los municipios o los gobernadores regionales, que ganó, cierto, los partidos más tradicionales. Entonces, para las presidenciales, ¿qué nos queda? ¿O cómo ha sido la historia más o menos republicana de nuestro país? ¿Qué nos podría enseñar eso? Creo sinceramente, para atrás yo podría hacer un análisis de que el electorado estaba bastante definido y reconocido. Era un electorado que votaba habitualmente, aunque tuviésemos voto voluntario, Ujú. era mismo, o en mucho se parecía al cuando era el voto obligatorio. O sea, Claro. habían seguido votando los mismos hasta mayo de este año. ¿No? Hasta la elección de constituyentes, siento que hubo un quiebre. De ahí, aquellos que votaban habitualmente empezaron a dejar de votar, y aquellos que no habían votado empezaron a votar. Entonces, el escenario de noviembre próximo me parece bastante incierto si se sigue dando la tendencia que llevó, por ejemplo, a tantos constituyentes de la lista del pueblo y a tantos independientes a la constituyente. Si se da esa tónica, el escenario es bastante abierto. Se vio también en las respectivas primarias de la izquierda y de la derecha. Hoy estamos hablando con el periodista Felipe Vergara, columnista experto en marketing político. Bueno, queda toda la campaña, que no es muy larga, son 3 meses, o sea, una campaña más bien corta, o lo mejor es lo que duran las campañas, uno ya no sabe, como hemos estado en campaña todo el año, pero Es el verdad. análisis que estamos haciendo ahora, o que está haciendo Felipe Vergara con María José Benavente, que nosotros estamos escuchando acá, es lo que hay del día después de la inscripción de las candidaturas. Sí, Entonces, claro. pero tú hiciste una afirmación, si no la recuerdo mal, dijiste que Marco Enríquez Ominami sería el catapilco de esta elección, y que afectaría eventualmente la opción de la centroizquierda o de la izquierda de pasar a segunda vuelta. O sea, ¿tú crees que Meo afecta la votación de Jasna Proboste más que la de Boric, por ejemplo? ¿Quién, Yo quién? siento, Sí, sí, yo siento que sí. Siento que él hasta el domingo, o más bien hasta la consulta ciudadana de la centroizquierda, era parte de ese conglomerado. mm, En ese participaba, y con ellos tenía pactos electorales. Eh, entonces, siento que por sus características le puede hacer más daño a Jasna Proboste que a Gabriel Boric, por su discurso y por cómo ha actuado en el contexto tradicional, por los parlamentarios que tienen, que claro, se han ido descolgando un poco, pero me temo que va más por ese lado que por un lado más vinculado a una izquierda más radical o un poco más dura, como podría ser
la de Gabriel Boric. Ahora, un dato nomás respecto a lo que es campaña. Es verdad, hoy día estamos en campaña. La campaña, esto como dato académico nomás, la campaña siempre es permanente, entonces se habla de campaña permanente y de Claro. campaña electoral. Ahora Sí. estamos en campaña electoral, pero hacen campaña toda la vida. Bueno, y un ejemplo es Meo. Sí, un ejemplo es medio. Claro. De profesión candidato, María José. Sí, yo tenía una inquietud y no sé si tú compartes esta visión que tengo, Felipe, con respecto al Frente Amplio. Este conglomerado político ha tenido a ver, ¿cómo se podría decir? Una suerte de adherencia hacia arriba, ya a diferencia de otros conglomerados políticos que se han ido desprestigiando, lo hemos visto con la centroizquierda en la consulta ciudadana. Sin embargo, el Frente Amplio, a pesar de las divisiones internas, de todas las dificultades, ¿verdad? De muchos también críticas al mismo Gabriel Boric, ha sido un conglomerado que ha permanecido, que ha tenido adherencia y que sigue ahí fuerte a las balas, digo, y que en las presidenciales también podría demostrar tal vez esto mismo, es decir, éxito para la candidatura presidencial, así como lo ha ido teniendo cada vez más a medida que va pasando el tiempo. Sí, y creo que además, complementario a eso, que lo comparto, tienen un candidato que hace un buen guiño a la centroizquierda. Es un candidato que ha tenido bastantes problemas dentro del mismo Sí, Frente Amplio. Fue pasado al Comité de Ética por firmar el acuerdo por una nueva constitución. Es justamente. como un hijo pródigo que tiene cierta cercanía también con sectores del PS, del PPD o hasta de una DC un poco más radical. Creo que eso les da reales oportunidades de pasar a una segunda vuelta. A diferencia de lo que uno pudiese pensar hace un año atrás, hoy día el Frente Amplio ha vuelto a reconstruirse, había tenido malas Sí. elecciones previas, pero después de la elección tanto de constituyentes y de la primaria, volvieron a revivir con bastante fuerza. Ahí depende también cómo actúe el PC. Sí, y además de esto, por lo que he notado, el discurso de la centroizquierda de Jasna Proboste, por ejemplo, que estuvo en tolerancia cero el día domingo, siempre califican a Gabriel Boric como un buen candidato. No hay ataques a ese sector, que podría ser una estrategia política para disputar votos. Y eso a mí me llama la atención porque está Jasna Proboste ahora, está Gabriel Boric, podría ser una estrategia de Jasna, ¿verdad? Poder ahí golpear un poco más a Gabriel, pero no lo hace. Yo ¿Sí? creo que Lo consideran un buen compañero de trabajo, etcétera. Hay siempre buenas opiniones y así también con Narváez, por ejemplo, que es uno de los sectores que eventualmente podría irse los votos. Que no sé cuántos votos sacó Paula Narváez, no sé si me ayudan en la consulta ciudadana. 30.000 me parece. Eventualmente, tal vez Casi- podrían casi. irse ahí al candidato Gabriel. Sí, sí, creo que parte de esa votación, más allá de los 38 40 mil que sacó Paula el sábado, creo que es un sector que es mucho más representativo. El PS más el PPD, más el Partido Liberal y el Nuevo Trato son bastante más grandes que 40.000 votos. Ahora, lo que pasa es que Claro. son 400.000 los militantes totales en Chile, o sea, la representatividad de los partidos políticos en Chile es paupérrima en relación al padrón de casi 14 millones de personas. Pero hay un guiño, quizás mirando a futuro, de que si llega a ganar Boris también va a necesitar a la centroizquierda. Claro. No tiene como para gobernar solo. Entonces quizás por ahí nos están haciendo daño. Ujú. Bueno, pues Felipe Vergara, íbamos a hablar de las candidaturas del Biobío, finalmente nos quedamos aquí en la presidencial y se nos fue el tiempo, ha sido una conversación interesante y esperamos más adelante seguir contando con tu gentileza para invitarte a conversar aquí de lo que vaya haciendo la campaña, La a campaña partir de ahora en más. permanente y electoral. La campaña Ambas. permanente electoral. Yo tenía un amigo senador, que lo es todavía, que decía, siempre en campaña, compañero, siempre en campaña, el senador Navarro, siempre. Está en campaña, pero permanente. Así que el juicio que hizo Felipe Vergara es así, un político no deja nunca de estar en campaña. Pero ahora es la campaña electoral. Electoral, claro. Así que estamos invitando más adelante Felipe Vergara, periodista, analista político, experto en marketing político. Gracias por estar acá en Buena Costumbre tan temprano por la mañana. Que te vaya muy bien. Mucho gusto y muchos saludos a la región también. Muchos saludos, Que Felipe, estén un bien. gusto, igual.